Bienvenido al programa del Sagrado Corazón de Jesús, el programa del amor de Él hacia nosotros y la respuesta de nosotros hacia Él, una respuesta amorosa. El día de hoy tenemos un tema hermoso, el Sagrado Corazón de Jesús y la Sábana Santa. La Sábana Santa, que es un testimonio, una prueba que Dios, nuestro Señor, a través del Sagrado Corazón de Jesús, hoy nos regala. Cuando el ser humano, con su incredulidad, necesita a través de los sentidos comprobar que realmente Dios, a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Cristo, fue verdadero hombre y verdadero Dios, ahí tiene la Sábana Santa. Es una reliquia de primer grado que tiene sangre y piel de Cristo y que ha sido la más estudiada en la historia del hombre. Y ese es el tema del día de hoy. Vamos a entrar a esa llaga del Sagrado Corazón de Jesús y como Santo Tomás dijo, si no meto mis dedos en la llaga, no creeré. Entonces, ese es el objetivo de estos programas. Vamos a entrar con nuestros propios dedos, con nuestros sentidos, a tocar esa Sábana Santa con los distintos temas. Y para eso tenemos como invitados para el día de hoy al padre Víctor Martínez, misionero javeriano, a quien tú ya conoces. Víctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Alonso. Con gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Gracias. Y también nosotros, como ya hemos últimamente hecho, hemos invitado a los jóvenes a participar. Y tenemos a Ale, que ha estado con nosotros ya en los últimos programas, que es la voz de los jóvenes en la Iglesia Católica. Ale, bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ale Reyes Huerta. Y bien, vamos a invitarles a que todos juntos vayamos a una oración para poner en manos del Espíritu Santo el programa del día de hoy. ¿Les parece bien? Bien, pues vamos todos juntos a la oración del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia satisfacción. Amado Jesús, en ti he puesto toda mi confianza. Amén. Y bueno, vamos a pedirte que tomes tus sagradas escrituras en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, según San Marcos, capítulo 14, versículo 22. Y vamos juntos a leerlo a través de esta imagen que va a pasar en tu televisión y después regresamos para hacer la reflexión que vamos a pedirle al padre Víctor Martínez y a Ale, que a manera de lección divina lo comentemos. Vamos entonces a esta cita bíblica. Del Santo Evangelio según San Marcos. Durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y bueno, como has visto en esta cita bíblica, vamos nosotros en el día de hoy a explorar el tema, la última cena del Señor. Vamos a ver qué fue lo que aconteció ahí y cómo está relacionado el Sagrado Corazón de Jesús, la Sábana Santa y la última cena.
Vamos a pedirle al Padre Víctor que nos haga una reflexión sobre esta primera cita bíblica, igual que Ale. Padre Víctor, por favor. Bien, en el marco de las celebraciones de la Pascua judía, Jesús estando a la mesa con sus apóstoles, entonces Él expresa y dice que ese pan, que en aquella comida, en aquella cena, aquel pan es su cuerpo y que se entrega por todos para dar vida. Ese pan, desde luego, como todo alimento, y sobre todo en la cultura hebrea, la cultura judía, hablar del pan, que era un alimento, un elemento de alimentación muy común, muy fuerte, iba a expresar precisamente el alimento en el proyecto de Dios que Cristo nos está ofreciendo. Y Jesús, antes de su entrega, antes de morir, hace presente, hace significativo fuertemente que en aquella cena se expresa su donación, su entrega. Y cuerpo fundamentalmente hace referencia a su humanidad. Muchas veces nosotros nos quedamos, al comentar, al reflexionar sobre esta página de la Eucaristía, nos quedamos solo bajo la dimensión meramente litúrgica. Sin embargo, al celebrar esa alimentación, ese cuerpo, estamos refiriéndonos a la humanidad de Jesús. Qué importante es que nosotros, al seguir a Cristo, nutramos, alimentemos nuestro seguimiento de Cristo de lo que Cristo dijo e hizo. Que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo, realmente ha mostrado al Padre, ha mostrado el proyecto del Padre. Entonces, cuando nosotros vamos en la liturgia y lo celebramos sacramentalmente, entonces estamos fundamentalmente proclamando fuertemente y viviendo y conectándonos con ese encuentro, ese recibir, ese aceptar lo que Cristo nos ha enseñado, nos ha dado en sus acciones, sus dichos y hechos. Entonces, esa es una parte muy importante que va concentrada en los relatos del Evangelio, refiriéndonos a la última cena. Entonces, es un acontecimiento muy fuerte, y viendo esa dimensión muy humana a través de una comida, de un alimento concreto que nuestro propio cuerpo siente, percibe y recibe, yo estoy recibiendo en mi alma, en mi conciencia, en mi interioridad, todo el proyecto, toda la persona de Jesús, con todo lo que Cristo mismo nos da, ha hecho, ha dicho, y su presencia misma vivificante que nos hace otros Cristos. Porque el cristiano alimenta su seguir a Cristo, alimentándose, conectándose, recibiendo a Jesús mismo, para que nosotros nos transformemos, seamos verdaderos discípulos suyos, verdaderos cristianos. Si cristiano quiere decir ser otro Cristo, pues entonces, para que yo logre en mi historia, en mi tiempo, en mi mundo, con mi gente, hacer la presencia de Cristo, solo es posible que yo me alimente de Cristo. Como Él nos lo ha dejado en aquella cena con los apóstoles, este pan es mi cuerpo, tómenlo y cómanlo. Comer, nutrirnos, alimentarnos de Cristo. Y cuando nos referimos a un alimentarnos de Cristo, no es meramente biológico, sino a través de algo tangible y perceptible, yo estoy alimentando mi alma, mi mente, mi conciencia, mi corazón. Y entonces estoy uniéndome a Cristo a través de recibirlo en aquel pan, en aquel sacramento. Y es ahí entonces como al haber celebrado, al celebrar cada vez la Eucaristía, cada vez el memorial de Cristo, yo me veo fortalecido, me veo cristificado, me veo realmente pues transformado, motivado, entusiasmado y dispuesto a seguir haciendo presente a Cristo, el Evangelio de Cristo, en mi historia, en mi mundo, en aquellas cosas que a mí me está tocando vivir, aquello que yo estoy encarando, enfrentando cotidianamente. Entonces, maravilloso eso. Muchas gracias, Padre Víctor. Ale, como jóvenes, ¿tú cómo ves ese momento
que se vive de la institución de la Eucaristía? Pues primero que nada se me hace muy importante recordar que la Pascua anteriormente se celebraba por la liberación del pueblo judío en Egipto, y la Pascua, después de esa última cena de Jesucristo, lo veo como esa liberación del ser humano de sus pecados que Jesucristo hizo, dando su cuerpo y su sangre y entregándola, y asimismo como en esa cena hizo promesas de este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Fueron esas promesas que se han cumplido y nos recuerda que Jesucristo mismo dio su cuerpo para salvarnos a nosotros, y Él, sabiendo en esa cena que iba a ser su última cena con sus apóstoles, porque sabía todo lo que se iba a enfrentar, aún así en ese momento quiso dar su palabra, celebrar esos últimos momentos, y al igual seguir dando como estos aprendizajes que todos los días seguimos teniendo, que en ese momento se instituyó como todo este procedimiento o todo esto que se vive misa día a día en la misa, y nosotros nos volvemos ese Pedro y ese Juan que se encargaron de realizar esa cena, se encargaron de todos los preparativos. Ahora nosotros nos convertimos en ellos para poder llevar a cabo esa misa. Gracias, Ale. ¿Y por qué decimos que allí se instituye la Eucaristía? Se instituye porque precisamente Jesús en aquella acción fundamental con sus apóstoles, Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Y entonces cada vez que ustedes conmemoren el acto de darse de Jesús, claro que en la última cena Jesús está anticipando, no perdamos de vista esa parte, Jesús está anticipando lo que va a suceder el Viernes Santo. Cristo el Viernes Santo va a dar la vida, va a entregarse. Podemos decir que el acto más grande de Cristo es darse a sí mismo, y a través de ese acto tan grande, siendo el Hijo de Dios, nos da a conocer el gran amor infinito, misericordioso del Padre. Entonces Cristo está haciendo la voluntad del Padre de mostrar al mundo ese gran amor, esa gran entrega. Entonces cuando Jesús les dice a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía, está entonces instituyendo esa celebración a través de la cual la comunidad apostólica, la comunidad de discípulos de Jesús, puede traer al presente la acción más grande de Cristo. Entonces, cada vez que se celebre el memorial de Cristo, nos vamos a conectar con el amor más grande de Dios que en Cristo se ha mostrado. Y el vivirlo, el hacerlo, el vivirlo presencialmente, hasta traerlo a nuestro presente en cada realidad humana, nosotros estamos renovando la acción de Cristo en nuestro tiempo, esa entrega de Cristo. Y es una acción que está sucediendo en la comunidad cristiana. La comunidad cristiana, al celebrar el memorial, en cada ocasión que se celebre la Eucaristía, ese memorial de Cristo, está sucediendo espiritualmente la presencia divina de ese amor de Dios. Entonces, es un acto, si nosotros ponemos atención, es una realidad espiritual, no es meramente física, no es algo actuado, sino es una realidad interior, es un acto en la fe. Y entonces Jesús instituye la Eucaristía en los apóstoles porque a ellos les dice: hagan esto en memoria mía. Toda comunidad cristiana, al retomar el acto único de Cristo, de la cruz, de una manera como un banquete, como una cena, comida, entonces ustedes al comer esta comida, ustedes van a hacer presente el gran acto de Cristo. Y entonces bajo esa realidad interior nos conectamos y hacemos presente cada vez que se celebra la Eucaristía el amor salvífico de Cristo. Muchas gracias, Padre Víctor. Vamos a invitarles a que veamos dónde va la caravana por la paz. ¿Les parece bien? Vamos a ti a invitarte a que
juntos vayamos a ver ese paso de la Caravana por la Paz, donde María Visión va visitando distintas comunidades y distintos lugares para recibir al Sagrado Corazón de Jesús, para que entre en su comunidad, se reciba con una misa, con una procesión, con una hora santa, con el rosario. Vamos a ver cómo se vive esto en este lugar. Nos encontramos aquí en Escuintla, Chiapas, en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Mi nombre es Patricia Lindo Jiménez y para mí es una experiencia muy bonita el haber participado en la peregrinación de la paz. ¿Por qué? Porque iniciando con uno mismo, yo creo que algo muy importante es la paz que debemos de tener en nuestros corazones, porque es lo que nosotros vamos a proyectar y vamos a dar a las demás personas. Yo considero que las personas debemos despertar siempre con una oración, agradeciéndole a Dios por todo lo que nos da. Y todo eso que nosotros guardamos en nuestro corazón es lo que nosotros podemos ofrecerle a las demás personas. En la peregrinación algo que me pude dar cuenta es que las personas que estamos preocupadas y que nos estamos ocupando de que exista la paz, somos de diferentes edades, adultos, niños, jóvenes. ¿Por qué? Porque todos queremos eso en nuestras vidas. Yo ayer al ver la antorcha, me pude dar cuenta que esa antorcha no la dejaban apagar. Entonces yo le di el significado a la antorcha de que igual de esa manera la paz no se debe de apagar nunca, nunca, porque es algo esencial en nuestras vidas. Y realmente somos muchas las personas buenas que queremos paz. Mi nombre es Yasmín Guadalupe Francechi García. Pues yo les hago esta invitación a todos, a nuestra comunidad, para que sigamos uniéndonos en la oración por nuestros hermanos migrantes que están también necesitados de nosotros, para seguir uniéndonos, ya que la unión hace la fuerza, que pidamos no solo por nuestro estado, sino por la paz del mundo. Yo lo que puedo decir es que para mí Dios se ha manifestado de muchas formas en mi vida, gracias a que he tenido ese encuentro con Dios en la Eucaristía, en la oración y cuando visitamos a nuestros hermanos enfermos. Agradezco a Dios por esa oportunidad que me ha dado de conocer este caminar y de poder llevarlo también a otras familias, que esto pues nos impulse para que sigamos viniendo a nuestra casa de oración y lo llevemos también a cumplir, a hacer vida en nuestra iglesia doméstica, que es nuestro hogar. Juan Lomelí. Nací en Mexticacán, Jalisco, lugar donde se encuentra construido el primer santuario al corazón de Jesús. Lo construyó el obispo Cabañas y voy a hablar de este gran obispo. Cabañas nace en Villa de Espronceda, Navarra, en España, hijo de unos padres extraordinariamente admirables como católicos. Basta decir que en casa de sus padres, que era gente de buena posición económica, los padres de Cabañas tenían ahí en la casa donde ellos vivían aposentos, o sea, habitaciones, para que los pobres, los que vivían en la calle, fueran a la casa de los padres de Cabañas y ahí encontraban alojamiento, comida, atención médica cuando la necesitaban. Unos verdaderos católicos que imitaban a Cristo en el amor al prójimo. Él crece de niño en ese ambiente familiar cristiano, de buenos católicos. Los padres
de buena posición económica, le dieron muy buen estudio y la verdad es interesante saber que tuvimos la fortuna de que fuera Cabañas obispo de la Nueva Galicia en la época de la Nueva España para hacer esta gran obra de la que hablaremos en los programas. Y qué bueno que continúas con nosotros en el programa del Sagrado Corazón de Jesús. El tema de hoy, la Sábana Santa y la Última Cena. En la Sábana Santa encontramos esas evidencias, esas pruebas científicas para demostrar que Jesús existió, que existió esta Última Cena y la crucifixión, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso es la evidencia de la Sábana Santa. Y bueno, continuamos, Padre Víctor. Estábamos entonces diciendo que es la institución de la Eucaristía y que ese momento fue justo allí en el cenáculo, junto con los apóstoles, cuando se vive ese momento tan especial de Jesucristo en preparación a su pasión, muerte y resurrección. Así es. Bien, es importante que nosotros, se dice, el relato sobre la Última Cena pues, es tan corto. Sin embargo, dentro de ese relato encontramos, como ya he mencionado, Jesús instituye la Eucaristía en cuanto dice, hagan esto en memoria mía. Y sobre todo, el hagan esto en memoria mía, Jesús se está dirigiendo a sus apóstoles. Y bajo ese mandato de Jesús, del Maestro a sus apóstoles, podemos también reconocer que se instituye el sacerdocio ministerial. Hablar del sacerdocio en la vida cristiana, es importante que nosotros captemos, en primer lugar, que el sacerdocio judío se entendía que el sacerdote hacía de puente entre Dios y su pueblo y Dios. Sí, entonces era la función del sacerdote judío. Entonces, el bautizado, al ser insertado en los misterios salvíficos de Cristo, ya es partícipe en Cristo de ese sacerdocio al que se le llama sacerdocio común para todo bautizado. Es decir, hablar del sacerdocio común quiere decir que todo bautizado no necesita de alguien más para lograr esa comunión con Dios. La logra a través de su vida cristiana, de sus obras de misericordia y al mismo tiempo del diálogo de la oración que haga. Entonces, ese es el sacerdocio común. Y hablar del sacerdocio ministerial que Jesús da a sus apóstoles es hablar precisamente de aquella función fundamental que se reconoce en la autoridad apostólica. Desde la Última Cena, Jesús, al dirigirse a sus apóstoles y decirles, hagan esto en memoria mía, les está encomendando para que ellos, vamos a decirlo así, coordinen, para que ellos presidan, para que ellos lleven adelante, determinen de una manera sana, saludable y genuina ese mandato de Cristo. Después, a lo largo de la doctrina de la Iglesia, a lo largo de los siglos, se va a entender que ese sacerdocio ministerial va a matizarse fundamentalmente en tres actividades. Primer lugar, la autoridad, gobierno en la comunidad cristiana, y después también va a ser a través de la enseñanza apostólica, el predicar, la evangelización, la catequesis, todo esto va a ser propio del ministro, del sacerdote con ese ministerio apostólico, sacerdocio ministerial, y también la santificación del pueblo de Dios a través de los sacramentos y de una manera muy especial en la Eucaristía, en la celebración del memorial de Cristo. Es así entonces que nosotros nos vamos a aquel acontecimiento de la Última Cena y la Iglesia siempre ha reconocido que ahí se instituye el sacerdocio ministerial, es decir, como una tarea apostólica, un ministerio que le corresponde precisamente al apóstol, a los apóstoles, a los que presiden la comunidad, distintamente del sacerdocio común.
Gracias, Padre Víctor. Vamos a pedirte que saques tus Sagradas Escrituras nuevamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, según San Marcos, en el capítulo 14, versículo 23, que es el fundamento bíblico de lo que ahora acaba de mencionaros el Padre Víctor. Lo vas a escuchar en pantalla. Del Santo Evangelio según San Marcos. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó. Todos bebieron de ella. Palabra de Dios. Y al hablar de que toma esa copa y la comparte, que es una copa especial, dice que es después de la cena y antes de salir hacia el huerto de los olivos a hacer oración. Entonces esa copa es muy especial. La primera copa se tomaba para bendecir los alimentos, se cantaban los salmos. La segunda copa era también parte de la cena, pero se cantaban los salmos, luego se cenaba, y después esta copa, la tercera, era muy, muy importante, que es la que toma Jesucristo nuestro Señor, y la última copa, la cuarta, era para decir que todo estaba cumplido, que todo lo que se estuvo hablando en la cena se había cumplido. Pero esa última copa la bebe Cristo en el Calvario. Esa última copa es en la cruz, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bien, hablar de la copa en la última cena y respondiendo a la tradición judía, sin entrar en tantos detalles, solamente hace referencia a la sangre del cordero. Uh-huh. Para el pueblo judío, para la cultura de aquellos pueblos, en la sangre del cordero, en la sangre de los animales, era reconocer la vida. Entonces, el cordero pascual que se inmolaba y que se utilizó la sangre para manchar los dinteles de las puertas, y también que con la misma sangre se bañaba el pueblo de Dios, lo que como nosotros, por ejemplo, ahora lo hacemos con el agua bendita. Uh-huh. Entonces, la sangre derramada y la de Cristo en la cruz, anticipada en la cena, va a expresar precisamente ese baño, esa entrega de Cristo, de su vida, de su divinidad, uh-huh, de lo más profundo del ser humano, que se da y empapa, y entonces el hecho de que todos beban es hacerlos partícipes de ese gran acontecimiento vivificante, salvífico, que en Cristo se va a vivir y que en aquel momento se está proclamando en aquella cena. La cena siempre, el compartir la mesa en todas las culturas, siempre ha sido una expresión de comunión, una expresión de pertenencia, una expresión de cercanía, de intimidad. Entonces, en aquella cena Jesús hace partícipe de lo más profundo de sí mismo, su amor, su entrega, y es precisamente que después que Él les dé el mandato de que lo hagan en nombre suyo y que lo conmemoren, va a tener un significado muy profundo, porque nos hace participar de ese gran amor de Dios en Cristo su Hijo, redimiendo al pueblo, al mundo, a través de su muerte, de su entrega, de su crucifixión, de su derramar su sangre. Muchas gracias, Padre Víctor. Ale, ¿cómo ves tú este momento en que se hace en la última cena una mención especial, Cristo, de que Él es el sacerdote para siempre, ¿no? Él es el Cordero y es el sacerdote. Por eso Él, siempre que presidimos la última cena, es Cristo mismo en persona del sacerdote que celebra esa Santa Misa o esa última cena. ¿Qué opinas? Se me hace muy interesante y muy importante el hecho de que Jesucristo, con sus amigos más íntimos, uh-huh, es decir, los apóstoles, les dio el ejemplo de cómo debía de ser, del amor tan grande que
que Él estaba dando al celebrar esa reunión, que después ya la podemos llamar misa. Y el hecho de Él anticipar todo este sufrimiento que iba a tener, y aparte esta promesa de yo siempre voy a estar con ustedes a través de este pan, de este vino, es pues el acto que ha cumplido para siempre esa promesa de siempre voy a estar con ustedes. Y aparte el hecho de que les dice a los apóstoles que nunca haga falta pan en la vida, y yo voy a estar con ustedes hasta la vida eterna. Entonces ese momento donde Él da promesas, donde Él pide como si fuera su testamento, de pide que se haga eso y que se cumpla, se me hace increíble poderlo ver y poderlo seguir cumpliendo hasta la fecha, y poder estar recibiendo a Jesucristo dentro de nosotros después de que Él instituyó esa parte de este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y los incluyo a todos ustedes porque todos ustedes son parte de lo que yo soy, de lo que es mi Padre y de lo que es el amor de Dios. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues vamos a nuestro corte. Vamos a ver dónde va la caravana por la paz, ¿les parece? Vamos a verla. Te invitamos a que juntos disfrutemos este paso de la caravana por la paz en la comunidad que vamos a ver. Adelante. Estamos aquí en esta comunidad de Manta Ortiz, ya casi estaremos a punto de finalizar este tiempo que hemos tenido de gracia que entre nuestras comunidades, y sobre todo doy gracias a Dios por la unidad entre nuestras comunidades y lo que hemos venido haciendo gracias a María Santísima en este camino de la evangelización. Como verdadera madre es la que nos ha unido como comunidades, nos ha hecho esa parte indispensable, y como sacerdote doy gracias a Dios porque nos ha permitido que la gracia de Dios se derrame en cada una de nuestras comunidades, por muy pequeñas que sean. No dejamos de experimentar ese amor de María Santísima, la compañía de María Santísima y sobre todo la alegría de nuestras comunidades que la esperan con gozo, porque esperan el mensaje de Dios. Y es María Santísima la que nos une como madre, como lo ha hecho con los apóstoles en el tiempo de la Pascua. Así nosotros hoy nos congregamos como comunidades y le damos gracias a Dios por este signo tan visible de nuestra Madre Santísima que nos mantiene unidos. Y es una de las cosas dignas de resaltar en esta comunidad parroquial, que ha sido algo muy primordial, vivir la unidad, caminar como comunidades y hacer visible el mensaje de Dios mediante las cosas que son prácticas dentro de nuestra vida, que habría de ser la unidad. Por ello también doy gracias a Dios que nos permite esta misión con María Visión, que han venido con nosotros con el mensaje de la paz y también con ese mensaje del Sagrado Corazón de Jesús, que son dos cosas indispensables dentro de nuestra vida, el corazón de Jesús y el corazón de María como madre, que siempre está dispuesta a amarnos y llevarnos siempre al Hijo. El Sagrado Corazón de Jesús, la Sábana Santa y la Última Cena. Es esa evidencia, esa prueba fehaciente que tenemos, esa reliquia donde nos está narrando estos acontecimientos. Y vamos a pedirte que saques nuevamente tus Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor,
según San Marcos, en el capítulo 14, versículo 23, que va a ser la cita bíblica para nuestra siguiente reflexión. Te invitamos a que la escuches. Del Santo Evangelio según San Marcos. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. Y ahí en ese ambiente de amor, en ese ambiente de paz, de tranquilidad, en ese ambiente donde prácticamente Él les transmite su testamento, surge un mandamiento nuevo, un mandamiento hermosísimo que nos invita a vivir. ¿Nos puedes comentar, Padre Víctor, cuál es ese mandamiento que instituye en la última cena Jesús? Bien, si el acto más grande de Cristo es darse a sí mismo, y en ese darse a sí mismo, pues desde luego, pues es su muerte en la cruz, como acabamos de percibirlo en el texto de Marcos, la sangre derramada. La sangre derramada va a expresar precisamente una entrega total. Y aunque en este texto de Marcos, de este sinóptico, a diferencia del Evangelio de Juan, nosotros entendemos que en todo el sentido de la celebración de la última cena, para nosotros la Eucaristía, el alma de esta celebración es el amor. Y el amor, y Jesús en el Evangelio de Juan, o mejor dicho, el cuarto Evangelio, al narrar, al relatar la última cena, lo hace con el lavatorio de los pies. Dice: siendo yo el maestro, me pongo a servirles a ustedes. Quiero que entre ustedes sea así, que en la comunidad que en Cristo se conforma, se constituye, sea una comunidad en la cual tenga ese acto de Cristo, que sea como el alma motora de su ser y de su constituirse, y es precisamente el amor. El amor no solamente verticalmente a Dios, porque hago mucha oración, yo cumplo con todos los preceptos divinos, cumplo siempre con mi oración, sino en un campo tan delicado, tan cotidiano, que es la interacción humana. Jesús, de hecho, nos va a decir: un solo mandamiento les doy, ámense como yo los he amado. Nada más. Eso es fundamental, nada más. Y está ahí, claro. La medida es Él. Pero es bellísimo, mira, es la parte, yo creo que más alta, más grande de un ser humano, amar. Y no solo de palabras, no solamente como un sentimiento, sino como una actitud de servir, de ayudar, de apoyar. Un amor, un servicio que se constituye o se traduce en comunión humana, sensibilidad a la realidad humana del otro, el dar la mano, el acompañar, el hacerse presente, el desprenderse de sí mismo. Muchas de las cosas en nuestra vida cotidiana se cometen muchos atropellos porque vivimos muy apegados a nuestras cosas. Entonces ya desde ahí, en el acto de Cristo, en la sangre derramada de Cristo que se proclama en esa cena: este es mi cuerpo, tómenlo y cómalo. Y complementando con el Evangelio de Juan, cómo Jesús sirve, lava los pies, pues ciertamente se instituye fuertemente el gran amor de Cristo. Lo que nos hace verdaderamente cristianos entonces va a ser el amor. Ahora cada uno de nosotros va dando una respuesta personal a ese amor. Hay quienes aman muchísimo, quienes amamos menos, pero lo importante es que estemos en esa línea. Gracias, Padre Víctor. Muchas gracias. Ale, como joven, ¿cómo ves este mandamiento? Que se amen los jóvenes los unos a los otros como Cristo los amó. ¿Cómo lo aterrizas en la práctica? Lamentablemente en la actualidad vivimos en un egoísmo, en una avaricia, vivimos con ira, vivimos con una soberbia de que todo sabemos, todo podemos. Y este mandamiento viene a recordarnos que en el amor de Dios que obra a través de nosotros, amar a los demás. Amar desde la empatía, amar desde la unión, desde el servicio, desde la caridad. No significa el solamente decir te amo
o las palabras, sino que la coherencia de lo digo y lo hago, y como lo hizo Jesús. Jesús decía que nos amaba y lo hizo a través de dar su vida por nosotros. Entonces es olvidarnos un poco de ese egoísmo, de esa ira, de esa soberbia que ahorita es lo que nos empodera a los jóvenes, lo veo desde mi punto de vista, a amar al otro, a quitarnos ese egoísmo y a amar a través de los ojos de Dios. Gracias, Ale. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, se nos fue volando. Queremos concluir el programa con las palabras de los santos. Tenemos preparada una cápsula que va a leer ahorita Ale con las palabras de los santos. Vamos a la cápsula y regresamos con Ale. Es que no voy a parar. El sacrificio de la misa es la misma ofrenda que Jesús hizo en la cruz. San Pío de Pietrelcina. Muchas gracias, Ale. Que para cerrar el programa a manera de conclusión con esta cita de el pensamiento de San Pío de Pietrelcina, ¿cómo podría cerrar el programa de hoy? Bien, pues ciertamente celebrar la misa es un gran acontecimiento que nos prepara al gran banquete de la eternidad. Entonces va a ser un acontecimiento muy profundo, muy interior, y cada vez que celebramos la Eucaristía es como irnos entrenando, participando en la vida eterna, que es servicio, fraternidad y ese espíritu, como lo refleja también el Padre Pío. Gracias. Una palabra sobre este pensamiento, Ale. Pues en la misa es donde se vive y se nos recuerda todo lo que Jesucristo una vez dijo, Él viviendo en la faz de la tierra como humano, y pues es un recordatorio diario de tener ese amor en la vida cotidiana. O sea, no solo vivirlo en ocasiones especiales, sino en todos los días, en todo momento. Gracias, Ale. Y bueno, vamos a pedirte que cerremos con una bendición final. Con gusto. Bien, pues que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes y en sus familias. Así sea. Amén. Y cerramos como en cada programa: Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Gracias por haber venido. Gracias, con gusto. Padre Víctor, gracias, Ale, por estar con Gracias. nosotros en este programa. Y a ti muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.